Tiene delito que, siendo mi canal un conducto divulgativo de educación e información y que su dueño, es decir, yo, aún no haya hablado de la construcción de la narrativa, tanto directa como conceptual y visual, y de la construcción de los personajes y de los mundos de los videojuegos, siendo como soy escritor, no se haya lanzado a hacerlo hasta ahora. En la serie de la creación del séptimo arte ya hemos abordado muchos otros temas, como el de la jugabilidad, el diseño de niveles, el diseño artístico, el arte frente a lo mainstream, el concepto de la ambientación e incluso la importancia de la música, y reconozco que ni yo mismo sé por qué no he abordado aún el tema de la narrativa. Supongo que va tocando remediarlo porque, al fin y al cabo, es uno de los pilares principales en el que se sostiene la creación de un videojuego en la era moderna. Hay un dicho que dicta que dato mata relato. Este lema popular me viene bien para deciros que si sois diseñadores de videojuegos, directores de proyectos o cualquier cargo que se pueda ostentar en el desarrollo de un videojuego, lo primero que debéis hacer antes incluso de poner a los pobres designies a picar código es buscaros un buen guionista, del mismo modo que haríais con la música al buscar un buen compositor. No os creáis que por ser creativos con talento vais a ser capaces de escribir un guión para vuestro juego, porque como todo en la vida se requiere práctica. Y ojo, no tiene por qué ser un experto en la creación de historias en videojuegos, os basta con que en su currículum ese guionista tenga en su haber algunas historias ya declaradas. Una vez dicho esto, damos paso a hablar de la creación de la narración en los videojuegos. Lo primero que debéis preguntaros antes incluso de qué tipo de juego queréis crear es qué tipo de historia queréis. ¿Sois de los que se conforman con una historia simple que solamente acompañe a una jugabilidad potente? ¿Queréis una historia compleja con muchos personajes? ¿Existiría apología política, racismo, homofobia? La principal diferencia efectivamente es que dejamos de tener una estructura lineal de contenido, es decir, tanto si trabajamos en estructura narrativa para novela o para cine, normalmente construimos una historia de A o B y es una línea continua. En videojuegos sí tenemos casos de juegos que pueden ser lineales, pero una de las estructuras principales de videojuegos es la elección de caminos, entonces tanto en que puede haber diálogos alternativos o en que la historia se bifurque en cuestión de las decisiones que ha hecho el jugador, empezamos a tener una estructura no lineal de contenidos y a partir de ahí tenemos que trabajar con una estructura distinta a la hora de escribir. ¿Queréis un protagonista simple que realice el viaje del héroe o bien un grupo de desconocidos que se unen para acabar siendo amigos? Podría pasarme el día realizando este tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿qué contexto tiene el mundo que vais a crear para el videojuego? ¿Será futurista, medieval fantástico, contemporáneo, alienígena? Lo más importante a la hora de crear la historia es establecer unas bases concretas sobre las que empezar a trabajar. Una vez hayáis resuelto estas dudas, podéis empezar a trabajar en un guión más o menos establecido y dar apuntes al guionista. No será hasta ese momento que debáis empezar a construir el mundo que dará forma al videojuego. Debéis comprender que la historia en sí debe ser construida sobre 4 pilares principales que son los que sostendrán toda la trama. Estos pilares son el principio, una parte intermedia y el final. Y sí, es importantísimo construir un final al inicio de la creación, ya que los hilos que luego conducirán a ese final deben estar bien hilados en un delicado tapiz. El cuarto pilar deben ser los personajes principales. Una vez hayáis establecido los 4 pilares principales de la trama y los personajes principales, es importante trabajar en la escritura general del juego. Ya no podemos tener un documento de 200 páginas que yo empiezo en la primera y acabo aquí. Casi el concepto sería como aquellos libros de cuando éramos pequeños de Elijo mi propia aventura, que tengo que moverme, pero claro, hacer algo así para producción es casi imposible, entonces tengo que tener una estructura de X documentos, de crear una especie de árbol de decisiones en el que voy completando pues mi ficha de personajes con mis habilidades, mi ficha de escenario y luego pues cada vez que hago una decisión que hace un árbol distinto de juego, pues trabajo de manera independiente las tramas, subtramas y todo al final, toda esa serie de árboles de documentos que tengo es lo que forma el guión, lo cual no podemos entenderlo como un único documento de 500 páginas, 800 páginas, a lo mejor es una carpeta con 800 documentos realmente. ¿Cómo se desarrollará la historia a través del juego? ¿Cómo se relacionarán los personajes principales con la trama general del juego? ¿Cómo se involucrarán el jugador en la historia y en la toma de decisiones?
Después de establecer la estructura general, es hora de profundizar en los personajes principales, cuáles son sus motivaciones, cómo se relacionan entre ellos, cómo evolucionan a lo largo de la trama. Es importante tener en cuenta que los personajes bien desarrollados son cruciales para la inmersión del jugador en la historia. También es importante considerar el tono y el estilo narrativo del juego. ¿Será un juego serio o cómico? ¿Se reafirmará en estilo narrativo lineal o no lineal? ¿Cómo se utilizarán los diálogos y las cinemáticas para contar la historia? Por último, es esencial revisar y pulir el guión varias veces para asegurarse de que la historia y los personajes estén bien desarrollados, la estructura sea sólida y la narrativa sea coherente y efectiva. Si estás diseñando un videojuego de aventura y acción, puede que quieras una historia con muchos giros y sorpresas, pero si estás haciendo un juego de carreras, probablemente la historia no sea lo más importante y se enfoque más en la jugabilidad. Si estás creando un videojuego ambientado en un mundo futurista, es importante establecer las reglas de ese universo y cómo emerger a los personajes y su historia. Si tu historia se centra en un grupo de personajes, es importante darles a cada uno una personalidad única y un trasfondo interesante para que el jugador se involucre más en la historia. Si estás creando un juego de rol, la historia y los personajes serán fundamentales para que el jugador se sienta inmerso en el universo del juego. El final del juego debe ser coherente con la historia y satisfactoria para el jugador, pero también puede dejar posibilidades abiertas para secuelas o expansiones del universo del juego. El guionista debe trabajar en conjunto con el equipo de diseño para asegurarse de que la historia y la jugabilidad están en armonía y se complementan entre sí, para no llegar a ese término que se hizo tan famoso con Dayo, la disonancia ludonarrativa, que es cuando no encaja lo que vemos con la realidad. Otro aspecto importante en la narración de los videojuegos es la construcción del mundo en el que se desarrolla la historia. Un buen mundo debe estar diseñado de manera coherente y estar lleno de detalles que lo hagan creíble y atractivo para el jugador. Los elementos del mundo deben complementar la narrativa y ayudar a contar la historia. Por ejemplo, si la historia tiene lugar en un mundo posapocalíptico, el entorno debe reflejar esa realidad. Los edificios deberían estar en ruinas, la naturaleza debería haber invadido las calles y las criaturas hostiles deberían estar al acecho en cada esquina. Además, el diseño de los personajes también es crucial para una buena narrativa. Los personajes deben estar bien desarrollados y ser lo suficientemente interesantes como para que el jugador quiera saber más sobre ellos. La personalidad y los motivos de los personajes deben ser coherentes con la historia y los eventos que se desarrollan a lo largo del juego. Otra técnica efectiva de narración en los videojuegos es la elección del jugador. Permitir que el jugador tome decisiones que afecten el curso de la historia es una forma efectiva de involucrar al jugador en la narrativa y hacer que se sienta parte de la historia. Sin embargo, es importante que las decisiones tengan consecuencias reales y que la historia se adapte a las elecciones del jugador. Además, la narración en los videojuegos no solo se limita a la historia principal. Los personajes no jugables pueden proporcionar información adicional sobre el mundo y la historia, lo que puede ayudar al jugador a comprender mejor la trama y la situación en la que se encuentran. Los NPC también pueden tener misiones secundarias que no puedan estar directamente relacionadas con la historia principal, pero que puedan ayudar a desarrollar el mundo y los personajes. Y por último, el sonido y la música también son importantes para una buena narrativa en los videojuegos. La música adecuada puede crear el ambiente y la emoción correctos en cada momento de la historia, mientras que los efectos de sonido pueden ayudar a construir la tensión y la atmósfera en momentos clave. Y ahora quisiera mencionaros algunos puntos importantes, y empezaremos por el componente de la narrativa no lineal. Muchos juegos utilizan una estructura no lineal en la que el jugador puede elegir diferentes caminos y decisiones, lo que afecta el resultado final de la historia. Esta técnica permite al jugador sentir que tiene el control y puede tomar decisiones que cambian el curso de la historia. Ejemplos de juegos que utilizan esta técnica incluyen a Mass Effect y a The Witcher. También tenemos la narrativa emergente. Algunos juegos utilizan una técnica narrativa emergente en la que la llamada historia se desarrolla a medida que el jugador juega al juego. Esto significa que la historia no está escrita de antemano, sino que se crea a medida que el jugador toma decisiones y realiza acciones dentro del juego. Ejemplos de juegos que utilizan esta técnica incluyen a Minecraft y a The Sims.
Luego tenemos la narrativa visual, que es una técnica que utiliza imágenes y efectos visuales para contar una historia en lugar de texto o diálogo hablado. Algunos juegos utilizan animaciones y cinemáticas para contar la historia, mientras que otros simplemente usan el entorno del juego para contar la historia. Ejemplos de juegos que utilizan esta técnica incluyen a Inside, Journey o la saga Souls. También podemos mencionar a la narrativa basada en personajes, una técnica que utiliza a personajes bien desarrollados y complejos para impulsar la historia. En lugar de uso en la trama, los juegos que utilizan esta técnica se centran en los personajes y sus relaciones. Los personajes pueden tener una gran profundidad emocional y estar bien desarrollados a lo largo del juego. Ejemplos de juegos que utilizan esta técnica incluyen a The Last of Us o Life is Strange. La narrativa en los videojuegos es un complemento poderoso que puede hacer que un juego sea mucho más que una simple experiencia de juego. Para muchos jugadores, la narrativa es lo que los mantiene enganchados a un juego, incluso por encima del propio gameplay o los gráficos. Los videojuegos son únicos en su capacidad para sumergir a los jugadores en una experiencia inmersiva, permitiéndoles ver, sentir y casi tocar historias ficticias que se definirán en algo mágico. En estos mundos de ficción, aunque pueden ser crueles y despiadados, también hay personajes de belleza, increíbles héroes anónimos y mártires de lo inevitable. La narrativa en sí es un arte, y como seres amantes de las emociones no podemos evitar sentir más por algo ficticio que por el mundo gris y real que nos rodea. Espero con este vídeo haberos podido ayudar a entender la narrativa en los videojuegos. Por el momento toca despedirme. Yo soy Avatar, redactor, escritor y editor. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.